larga carrera como juzgador, tanto en los tribunales ordinarios como en nuestro máximo tribunal, he tratado de priorizar la accesibilidad del proceso y la justicia sustantiva sobre el rigor, sobre las formalidades que tan a menudo están impregnadas en nuestro sistema jurídico. Tengo la firme convicción, como muchos de los juzgadores de la materia familiar del Estado de México, de que ningún sistema de impartición de justicia, por sólidos y sofisticados que sean sus fundamentos teóricos, argumentativos, pueden cumplir su finalidad última si carece de un enfoque sustantivo centrado en la perspectiva de los justos. La opacidad y complejidad del sistema judicial es, por desgracia, una de las características más frecuentes asociadas a los procedimientos de impartición de justicia en todo el país. Esto no es exclusivo de México, no es exclusivo de nuestros tiempos, no es exclusivo ni particularmente más notorio. Más bien, es un fenómeno que trasciende las barreras geográficas y temporales. El lenguaje que empleamos es extraordinariamente técnico. El lenguaje que empleamos es formalista. El lenguaje que empleamos, que es extraordinariamente técnico y formalista del proceso judicial, crea una barrera de acceso infranqueable para casi cualquier persona sin una sólida formación jurídica. Es fácil imaginar cómo un sistema que se presenta como inaccesible, incluso para los adultos, con una preparación considerablemente importante en materia académica, puede resultar incomprensible para los niños en sus años jóvenes de formación. Como expondré a lo largo de esta intervención, el papel de los abogados no puede ya desligarse de la puesta en marcha de este sistema. Y es precisamente por el carácter fundamental de estos profesionales como debe ser el enlace entre las instituciones que imparten la justicia y quienes son nuestros destinatarios de la misma. Es necesario ya establecer reglas claras para que el ejercicio de su profesión constituya un puente sólido que conduzca a las partes a una resolución satisfactoria de sus controversias dentro del seno del sistema de justicia, ya que un sistema jurídico que no satisfaga estas necesidades mínimas de las partes implicadas en el mismo proceso no puede sobrevivir. Acceso a la justicia. Una de las garantías fundamentales en las que se basa todo nuestro sistema de protección de los derechos humanos es, paradójicamente, una de las más frecuentemente ignoradas en el discurso sobre el desarrollo y expansión del derecho. Me refiero, por supuesto, al derecho de acceso a la justicia, al derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de nuestra Constitución Política y en los diversos tratados internacionales de los derechos humanos de los que nuestro país afortunadamente ha sido signatario. Las razones de esta particular importancia es clara. Desde mi perspectiva, de poco o de nada sirve enumerar un vasto catálogo de derechos para los gobernados si no existe un verdadero sistema, un sistema eficaz y accesible para poderlos hacer efectivos. El acceso a la función jurisdiccional, entonces, no puede ser visto como una mera cuestión secundaria, ya que el cumplimiento de este requisito depende de la realización de los derechos sustantivos. Por ello, es necesario reconocer el fuerte desarrollo que se ha producido en los últimos años en foros académicos como judiciales en relación con esta garantía. Cada vez con mayor frecuencia escuchamos de boca de reconocidos doctrinarios y de tribunales de todo tipo en el mundo que el acceso y la impartición de justicia sustantiva debe de priorizarse sobre los rigores formales que han caracterizado a nuestra profesión durante siglos. Nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación, al igual que muchos otros tribunales nacionales e internacionales,
como el Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, ha elaborado diversas doctrinas para maximizar el disfrute de este derecho y ha desarrollado doctrinas específicas para que en un amplio abanico de individuos como las personas con discapacidad, los inmigrantes y en particular las niñas y niños y adolescentes que se ven involucrados muchas veces, hay que reconocerlo, en contra de su voluntad en litigios terriblemente duros ante nuestros tribunales. Sin embargo, el cumplimiento efectivo de este derecho no se completa con la eliminación de los primeros obstáculos de acceso a la justicia, pues aunque este es un primer paso, y es un primer paso importante, por sí solo no puede garantizar niveles mínimos de protección exigidos por nuestra estructura nacional e internacional de los derechos humanos. Conscientes de ello, nuestros tribunales se han dado a la tarea de elaborar doctrinas, de elaborar principios, de dictar directrices específicas para que los jueces y juezas los tengan en cuenta a lo largo de todo el procedimiento a fin de adaptar el proceso interpretativo y el proceso argumentativo que los caracteriza a las distintas perspectivas, incluyendo, por supuesto, el género, la discapacidad y de especial relevancia para nuestro tema de hoy es la niñez. Protección de la infancia. Volviendo al tema que hoy nos ocupa, creo que es importante hacer un breve recorrido por la evolución que ha tenido a lo largo de la historia, la forma de conceptualizar no solamente el papel específico que corresponde a las niñas, a los niños y a los adolescentes en la sociedad, sino también el que deben de asumir los adultos en relación con ellos. Para ello, es necesario remontarse a la concepción inicial de una institución que ha pervivido en nuestra doctrina jurídica hasta nuestros días, aunque con importantes mutaciones. Me refiero a la idea de la patria potestad, concebida, como bien saben ustedes, durante la República Romana como un poder puro y francamente omnipotente ejercido por el pater familias, quien, como cabeza única de la unidad familiar, ejercía sobre el resto de la familia un poder casi ilimitado, funcionalmente similar al que ejercía sobre los objetos que eran de su propiedad. Los padres compraban y vendían a sus hijos y por lo general no tenían que rendir cuentas a nadie por el abuso de ese poder, por el mal uso de ese poder. Y en estos casos nosotros vemos que la historia nos da cuenta de sobre lo que sucedía. Aunque el derecho romano tardío introdujo cambios significativos para suavizar esta institución claramente tiránica, creando limitaciones y refiriéndose cada vez más al afecto paterno y a la devoción filial y conceptualizando estas relaciones como instituciones de cuidado e incluso de protección, mucho más que de abuso y de disposición. El hecho es que la ley es particularmente intrusiva en muchas otras áreas de la vida humana y ha permanecido durante siglos consistentemente ajena a la esfera de la familia en general y de las relaciones paterno-filiales en particular. Los sistemas jurídicos postromanos, basados en la noción muy particularista de las relaciones paterno-filiales, se ha caracterizado por un reconocimiento a menudo implícito de la familia como una especie de esfera privada de protección en la que la intervención del Estado no es bienvenida ni es deseable. Aunque los legisladores y la legislación posterior a la Ilustración, como lo es el famoso Código de Napoleón, se apartó en cierta medida de este esquema al introducir el concepto de patria potestad como una función que los padres ejercen, pero para proteger a sus hijos en aras del interés público. La realidad es que en la aplicación práctica, tanto en el siglo XIX como gran parte del siglo XX, se han caracterizado por el escaso interés mostrado por las legislaturas
e incluso por los tribunales a la hora de definir, a la hora de ampliar, a la hora de hacer cumplir estos principios ostensiblemente protectores. Como ya he señalado, el hecho de que nuestras leyes estatales y federales, sigan utilizando, en lugar de sustituir el término de patria potestad, como en algunos sistemas europeos e incluso latinoamericanos, entre otros, confirman que continúa la influencia latente de estos conceptos en nuestra forma de entender, pero sobre todo de aplicar el derecho. Aunque, como argumentaré más adelante, nuestros legisladores y nuestros tribunales han realizado sin duda importantes avances en este sentido que merecen un reconocimiento generalizado. No podemos negar que una parte significativa de la sociedad e incluso de la abogacía sigue conceptualizando la relación entre los hijos y sus padres y madres o cuidadores como una estructura altamente jerarquizada, tan jerarquizada que en el deseos o los deseos de los primeros deben, como regla general, ceder ante el arbitrio de los segundos. Como ya he mencionado, uno de los puntos de inflexión que podemos identificar en la evolución de este entendimiento radica en el cambio terminológico iniciado en Europa en el siglo pasado, en particular durante los trabajos preparatorios emprendidos por el Consejo de Europa en 1979 para la declaración y redacción de una Carta Europea de los Derechos del Niño. Aunque esta iniciativa no se consolidó hasta la adopción de los principios del derecho de familia europeos sobre la responsabilidad parental por parte de la Comisión Europea de Derecho Familiar en el 2007, el uso del término responsabilidad parental en lugar de las otras variantes mencionadas anteriormente supuso un punto de inflexión en la reinterpretación y redefinición no solamente de los derechos del niño y de la niña y del adolescente, sino en su papel en la sociedad, sino, lo que es más importante, del papel de nosotros, los adultos, a la hora que tenemos la obligación de garantizar estos derechos. La responsabilidad parental. Mucho se ha escrito sobre el concepto de responsabilidad parental. Fue concebido como una desviación deliberada de la noción tradicional del poder o incluso de la autoridad de los padres sobre los hijos. Tiene su origen, como hemos señalado, en el Consejo de Europa y ha sido adoptado como terminología específica en las legislaciones de Inglaterra y Gales, pero también de Dinamarca y Portugal. Este concepto también ha sido adoptado en los sistemas francés y alemán, aunque con nombres diferentes. En América Latina, solamente en el derecho argentino y en menor medida en los derechos colombiano y chileno se han adoptado este concepto en sustitución del concepto tradicional de patria potestad que, como ya lo he señalado, sigue siendo ampliamente utilizado en la doctrina y en la legislación mexicana. Pero más allá de las meras distinciones semánticas, el verdadero significado del concepto de responsabilidad parental reside en el abandono explícito o en el abandono implícito de la visión tradicional que enmarca la relación entre padres e hijos desde la perspectiva de la educación y de la crianza de los hijos como el derecho y la autoridad de los padres para educarlos, para criarlos, para corregirlos y la obligación de los hijos de obedecerlos. En cambio, estas nuevas estructuras nos llevan necesariamente a pensar y a repensar en la función parental bajo un marco distinto, el marco en el ejercicio de su función. Los padres no ejercen un derecho propio frente a sus hijos, sino que se limitan, y eso hay que reconocerlo, se limitan a desempeñar la función de un interés social, cuya titularidad privilegia nuestro ordenamiento jurídico. En otras palabras,
Las relaciones paterno-filiales existen y deben de leerse en los términos de derechos de los menores, ya que la protección, la seguridad y sobre todo el desarrollo de los menores es y debe ser la finalidad principal de esas relaciones. Cualquier derecho, cualquier privilegio que los padres o excepcionalmente cualquier tercero a quien se reconozca el ejercicio de esta función puedan tener en el contexto del ejercicio de estos actos no es un derecho que deba o pueda ejercerse en contra o a favor de los menores, sino se trata sobre todo de un privilegio que puede ejercerse en contra del Estado con el fin de proteger el ejercicio de esta función contra aquellas injerencias que de otro modo podrían llegar a ser calificadas incluso de arbitrarias y perjudiciales para el desarrollo integral de los miembros de la familia. En este último aspecto, la protección integral de la familia, la defensa frente a injerencias arbitrarias, es un derecho ampliamente reconocido a nivel internacional, en particular en el artículo 11.2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, y fue desarrollado por la jurisprudencia internacional e incluso nacional. Sin embargo, y este es, sin duda, uno de los puntos centrales de nuestra reflexión de hoy, se trata de un privilegio que en todo caso debe estar clara y coherentemente limitado por los dos principios que constituyen el eje rector fundamental para la implementación y para la aplicación de cualquier norma jurídica que involucre el interés de niños, niñas y adolescentes y el interés superior del niño y el reconocimiento de la autonomía progresiva de la voluntad de los menores. Interés superior y autonomía progresista. Por lo que se refiere al principio de interés superior del menor, el desarrollo doctrinal y el desarrollo jurisprudencial de esta materia es tan amplio que el tiempo de que hoy disponemos sería insuficiente para un análisis exhaustivo de todas sus características. En consecuencia, me abstendré de abusar de la paciencia de nuestros oyentes y únicamente me limitaré a presentar algunas líneas generales en torno a las cuales se articula este concepto. Los orígenes del principio se remontan a una sencilla prueba de equilibrios aplicada inicialmente en los sistemas anglosajones para resolver cuestiones relativas a la custodia y al cuidado de los hijos pequeños. En este sentido, el estándar se adoptó como una respuesta a la cada vez más evidente inviabilidad de las presunciones absolutas que tradicionalmente determinaban el ex ante, la atribución de la custodia a favor de uno u otro progenitor, basándose únicamente en supuestos, basándose en estereotipos de roles de género y sin atender las particularidades que presentaba el juzgador en cada caso concreto. Sin embargo, con el desarrollo de los derechos de la infancia a finales del siglo pasado, en particular con la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989, el concepto, inicialmente limitado a cuestiones muy específicas, fue ampliando su extensión connotativa para desarrollar su propia lógica interna, según la cual los derechos e intereses de las niñas, niños y adolescentes merecen, en primer lugar, un esquema de protección integral y reforzado, y en segundo lugar, deben de prevalecer en principio sobre los derechos de los adultos cuando surja un conflicto entre ellos. Esta doctrina ha sido fuertemente desarrollada tanto por nuestra Suprema Corte de Justicia como por los tribunales federales, y su aplicación se extiende ahora más allá del ámbito del derecho de familia, en donde inicialmente estaba limitada para abarcar una amplia gama de materias como lo eran la justicia penal y la justicia administrativa. Aunque el trabajo no está en absoluto terminado, y me atrevo a pronosticar que nunca estará del todo,
Creo que ahora podemos hablar de un verdadero sistema de especialización, de protección de la infancia y de la adolescencia, que va más allá de las distinciones tradicionales entre los distintos ámbitos y niveles de gobierno e informe, pero sobre todo da contenido a una parte importante del marco de los derechos humanos en nuestro país. El segundo principio, quizás menos desarrollado y también menos publicitado, pero no por ello menos importante, es la autonomía progresiva de la voluntad como un verdadero principio rector de las relaciones de niñas, niños y adolescentes frente a sus padres o tutores e incluso frente al Estado. Para determinar este concepto imprescindible para nuestra consideración, es necesario partir de la visión tradicional de que, si bien se reconocía a los menores lo que la doctrina suele denominar capacidad de goce, esto es, capacidad para tener derechos y en algunos casos obligaciones durante siglos, muchos siglos, al menos durante la minoría de edad, esta incapacidad no iba acompañada en su caso de una complementación de la capacidad de ejercicio. Capacidad de ejercicio entendida como la facultad de hacer valer estos derechos o incluso asumir esas obligaciones en nombre propio. Según este punto de vista, toda persona que hubiera o que no hubiera alcanzado la mayoría de edad quedaba incluida en este esquema de disminución de la capacidad y, por tanto, al expresar su voluntad, no podía participar en los mecanismos de creación de derechos y obligaciones que la ley atribuía tradicionalmente a tales declaraciones. En otras palabras, los menores debían de actuar a través de un representante, única persona legitimada para expresar la voluntad de sus representados y dar eficacia jurídica a dicha voluntad. Esta representación formaba parte tradicionalmente de las funciones correspondientes a la patria potestad, pero los distintos ordenamientos jurídicos han puesto de manifiesto importantes diferencias en la forma de distribuirla, ya que en algunos sistemas han distinguido claramente entre la custodia física de los menores y el ejercicio de los actos de representación, mientras que en otros los han considerado parte de un binomio inseparable y solamente han previsto su superación en casos excepcionales. Sin embargo, al igual que el equilibrio de poderes en las relaciones entre los padres y los hijos, que han evolucionado radicalmente en los últimos años, pasando de una visión vertical y jerárquica a otra más tutelar y consensual, también lo han hecho el papel de los niños y en particular de los adolescentes, hasta el punto de que ya no es aceptable sostener que un adolescente de 16 o 17 años se encuentra en la misma posición que un bebé de un mes de nacido en cuanto a capacidad para tomar las decisiones por su propia voluntad. En este sentido, si bien la justificación original de este trato diferenciado ha sido aceptada hasta nuestros días, el concepto de autonomía progresiva, es decir, aquella idea de que a medida de que una persona progresaba en su desarrollo físico y cognitivo, adquiere gradualmente una mayor capacidad para poder tomar decisiones informadas sobre sus propios intereses, exige valorar las circunstancias particulares de cada caso y determinar en qué medida una niña o un niño o incluso un adolescente puede ejercer su propia voluntad o, en su caso, que este ejercicio lo realice otra persona en su lugar, así como el grado que es aceptable de sustitución de esta última. Representación de niñas, niños y adolescentes. Una vez expuestos, en términos generales, los parámetros básicos que rigen la participación de las personas menores de edad en las decisiones que afectan a su vida, que afectan a sus intereses, pasaremos a exponer cómo operan estos principios e instituciones en los procesos judiciales, porque,
como señalé al inicio de esta intervención, es precisamente en el ámbito judicial en donde se pone a prueba la capacidad de un sistema de protección para traducir sus principios y premisas generales en beneficio, pero sobre todo en protecciones concretas para sus destinatarios. Como ya hemos señalado, nuestro sistema jurídico, a pesar de los considerables intentos por hacerlo más accesible al público, es en muchos casos técnicamente complejo, lo que lo hace difícil, lo que lo hace a veces imposible de comprenderlo plenamente sin la ayuda y consejos de un experto. Este fenómeno es particularmente notorio en el contexto de los procesos judiciales que son quizás una de las áreas donde el rigor técnico y el formalismo son más intensos. Casi todos nosotros, por el hecho de vivir en sociedad, realizamos importante número de transacciones jurídicas a lo largo de nuestra vida. En la mayoría de los casos, la naturaleza de estas transacciones son lo suficientemente sencillas como para que cualquiera pueda realizarlas de forma relativamente independiente y sin necesidad de asesoramiento profesional. Cada día. Cada día la gente firma contratos, cada día la gente se casa, cada día la gente realiza trámites y cada día realiza gestiones administrativas sin necesidad de recurrir a los profesionistas especializados. Lo contrario ocurre en los procedimientos judiciales, y esto sucede con tanta intensidad que incluso los abogados que existen, con razón, la percepción generalizada de que es muy mala idea llevar uno de estos procedimientos en nombre propio. En este contexto, no es de extrañarse que, en uno de los ámbitos en los que las instituciones, como la representación, son más relevantes, sea precisamente en el caso del judicial. De hecho, un vistazo a nuestras leyes, una revisión de nuestra legislación procesal, revela la existencia de una serie de normas específicas destinadas a regular los elementos formales y sustantivos de la representación judicial. Así, podemos pensar en la representación jurídica como aquella que una persona expresamente autorizada para ello realiza en nombre de otra dentro de un procedimiento judicial. Esta representación puede ser voluntaria cuando resulta de un contrato de apoderamiento, puede ser legal cuando se basa en una disposición normativa, como cuando los menores de edad son representados por la persona que ejerce la patria potestad de la tutela. Durante siglos, esta última ha sido regla general, sin excepción. Como ya hemos mencionado, las niñas y niños y adolescentes que carecían de capacidad para ejercer sus derechos no podían participar en un procedimiento judicial a menos de que estuvieran representados por sus padres o por sus tutores. Y en ese sentido, la protección de sus intereses estaba totalmente sujeta a la voluntad de quienes ostentaban esta representación legal. Por supuesto, esta proposición no carece de fundamento. Durante muchos siglos, los legisladores han asumido que los padres que comparecen ante los tribunales en nombre de sus hijos lo hacen en su interés. La suposición de que los padres quieran a sus hijos y que, por lo general, actuarán en sus intereses está muy arraigada. Es una concepción ética prevalente en nuestra sociedad. Y me gustaría pensar que en la mayoría de los casos se corresponde con la realidad. Sin embargo, un sistema jurídico que tome en serio su deber de protección no puede limitarse a establecer una presunción, por muy sólida que pudiera parecer en un principio, sin prever los mecanismos correctores cuando se refuten sus premisas. Incluso si la mayoría de los padres quieren a sus hijos y están dispuestos a anteponer el bienestar de sus hijos al suyo propio. Pero
¿Qué ocurre cuando no es así? Por ejemplo, ¿qué ocurre cuando el nivel de hostilidad que se presenta en un divorcio alcanza tal grado que los hijos se convierten en verdaderos peones de la guerra que se está librando entre sus padres? O alternativamente, ¿qué ocurre cuando los padres no logran proporcionarle una representación adecuada a sus hijos a pesar de tener muy buenas intenciones? En el orden tradicional, en estos casos, no quedaría más remedio que aceptar estos hechos como una injusticia, lamentable, pero inevitable. Como veremos a continuación, esto ya no es así, pues nuestro actual régimen de protección nos proporciona a todos los cruzadores las herramientas necesarias para rectificarlas. Marco reglamentario. El artículo cuarto de nuestra Constitución Política establece el interés superior del niño como el verdadero principio rector de todas las decisiones y acciones del Estado, además de establecer un amplio catálogo de los derechos del niño y un correspondiente sistema de obligaciones para los padres, para los tutores y para los guardadores para poder exigir la protección y cumplimiento de estos derechos. También establece la obligación del Estado de dar facilidades a los particulares para que puedan coadyuvar al cumplimiento de estos derechos. Este catálogo se amplía y complementa significativamente con el contenido de la Convención sobre los Derechos del Niño, del cual México es parte y por lo tanto está obligado por el artículo primero constitucional a reconocer y a proteger los derechos contenidos en ella. En el contexto del tema que hoy nos ocupa, es necesario subrayar el contenido del artículo 12 de la Convención, que garantiza el derecho del niño a formarse su propia opinión, a expresarla libremente en todos los asuntos que le conciernen, así como la obligación del Estado y de los particulares de tener en cuenta esta opinión en función de la edad y en función de la madurez del niño. Para ser efectivo este derecho, la Convención establece explícitamente el derecho del niño a participar en los procedimientos judiciales y en los procedimientos administrativos que le afecten, ya sea directamente o, en su caso, por medio de un representante o por medio de un órgano adecuado. Siguiendo las consideraciones expuestas, no cabe duda de que la participación efectiva de niños y adolescentes dentro de un proceso judicial depende de que cuenten con una representación adecuada que garantice que comprenden plenamente el objeto y el alcance del procedimiento y expresen su voluntad de una forma que pueda tener un impacto significativo en el resultado del mismo. Si, como ya he señalado, navegar por el proceso judicial es siempre una tarea compleja, es siempre una tarea compleja y abrumadora para los adultos, hasta el punto de que a menudo necesitan asesoramiento técnico para defender sus intereses. Es evidente que el mismo requisito opera de forma amplificada en el caso de niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la pregunta que surge como una consecuencia lógica de este argumento es la siguiente: ¿cómo debe de aplicarse exactamente este derecho para maximizar su operatividad? En mi opinión, y seguramente en la de muchos de ustedes, la respuesta a esta pregunta se encuentra en la lectura detallada y protectora de la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, publicada el 4 de diciembre del 2014, en cuyo capítulo 15, que se refiere al derecho a la participación, establece el derecho a ser escuchado conforme a su desarrollo, artículo 71, a la implementación de mecanismos que garanticen su participación continua y su participación activa, artículo 72, a participar en los procesos judiciales y de procuración de justicia, artículo 73,
a ser informados sobre la forma en que serán consideradas sus opiniones y tomadas en cuenta sus peticiones. Artículo 74. Para estos efectos, la propia ley establece, a través de las procuradurías de protección competentes, ya sean federales o locales, derechos de acceso a diversas formas de representación que clasifican de la siguiente manera: original, entendida como aquella a cargo de quien la ejerce la patria potestad o tutela; coadyuvante, definida como el acompañamiento por parte de las Procuradurías de Protección en procedimientos jurisdiccionales y administrativos de manera conjunta con la originaria y sin perjuicio de la intervención del Ministerio Público; y, en suplencia, concebida como la que ejercen las Procuradurías a falta de quienes ejercen la representación originaria, a cuando ésta ha sido restringida, ha sido suspendida o incluso ha sido revocada. Formas de representación. No considero necesario extenderme más en las cuestiones de la representación originaria, que ya ha sido ampliamente tratada en esta ponencia, por lo que nos centraremos ahora en las otras dos variantes, a saber, la representación coadyuvante y la representación en suplencia. Como se desprende de lo anterior, la representación en suplencia constituye una excepción que se presenta siempre en ausencia de los padres o en ausencia de los tutores, o cuando la representación ejercida por estos se encuentra restringida, se encuentra suspendida o incluso se encuentra revocada. En este último caso, tanto en la legislación de los estados como en la jurisprudencia de nuestros tribunales federales, existe un cierto nivel de consenso sobre las presunciones relativas al funcionamiento de esta representación. En general, dada la prohibición de injerencias arbitrarias en la vida familiar y en el papel central que se otorga a los padres o tutores en la protección de los derechos del niño, hay buenas razones para suponer, como mencioné anteriormente, de que los titulares de la representación originaria están en condiciones adecuadas para ejercerla. Sin embargo, nuestra doctrina jurídica ha reconocido diversas situaciones en las que esta presunción puede invertirse y, en consecuencia, dar lugar a una representación en suplencia. Un primer ejemplo se presenta cuando existe un conflicto de intereses entre un menor y el representante principal, generalmente reconocido en el derecho civil y de familia de casi todos los estados. En este contexto, creo que es importante distinguir entre la mera existencia de un conflicto, porque en general la mayoría de los procedimientos se basan en la existencia de tal conflicto, y un conflicto de intereses específico entre el menor y su representante. Ya hemos llamado la atención sobre la posibilidad, que desgraciadamente se da con cierta frecuencia, de que la inercia que caracteriza los litigios de naturaleza familiar lleve a los padres a llegar a sustituir los intereses de sus hijos por los suyos propios, convirtiendo así a los niños en peones de batallas personales. Esto ocurre, desafortunadamente, con especial frecuencia e intensidad en los litigios sobre custodia y convivencia, en los que una de las partes pretende, justificadamente o no, restringir o pretende suspender el contacto entre los hijos y las otras partes, basados en consideraciones que nada tienen que ver con el interés superior de la infancia. Del mismo modo, son numerosos los casos en los que una de las partes trata de obtener la custodia de los hijos en su propio interés personal y no en el de ellos, por ejemplo, para reducir o incluso para eliminar el pago de la pensión alimenticia. Este tipo de situaciones, lamentablemente, nos obliga como juzgadores a estar permanentemente vigilantes sobre las pretensiones de las partes, pues, aunque es válido concederles hasta cierto punto el beneficio de la duda, creo que no debemos dudar en tomar las medidas necesarias
incluyendo naturalmente la restricción o suspensión de su representación principal si detectamos este tipo de situaciones. Sin embargo, es importante señalar que estas situaciones en las que existe a todas luces un evidente conflicto de intereses o mala fe por parte de los padres no son ni pueden ser las únicas que den lugar a la limitación de sus facultades de representación. También existe la posibilidad, que desgraciadamente se da con cierta frecuencia, de que la representación ejercida por los padres o tutores, incluso de buena fe, sea deficiente por negligencia, sea deficiente por falta de conocimientos o incluso sea deficiente por falta de recursos. En estos casos, es importante recordar, como hemos resuelto en relación con la parte de la potestad, que la restricción o la pérdida de la representación no debe de equivaler a una sanción contra el progenitor que ha actuado de forma inadecuada, sino que se trata en realidad de un mecanismo de protección dirigido a maximizar la protección de los derechos del menor. En este sentido, si bien existe cierto nivel de consenso, tanto en el Poder Legislativo como en el Poder Judicial de nuestro país, aún persisten algunas discrepancias sobre cómo caracterizar este tipo de conflictos. Así, por ejemplo, en los casos de los amparos directos en revisión 7.471 del 2018 y 8.577 del 2019, y también en la contradicción de tesis 251 del 2020, discrepé abiertamente con mis colegas de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la caracterización de los conflictos de interés y la consecuente determinación de la representación de la Procuraduría de Protección de los Menores. Dada la importancia y la importante divergencia que existe en estos casos entre la posición del representante principal y los principios rectores del interés superior del menor, así como la autonomía progresiva de la voluntad, soy de la opinión de que todos los tribunales deberían de adoptar un papel más proactivo en la restricción o suspensión de dicha representación, en lugar de reservar, como lo hacen frecuentemente, para casos extremos, ya que la experiencia judicial ha demostrado en muchos casos que estos conflictos incipientes, que apenas son percibidos al principio, a menudo crecen y crecen a medida de que avanza el caso, poniendo en duda la integridad de los procedimientos y la protección efectiva de los intereses del menor. En cuanto a la segunda forma de representación de que hablaremos hoy, la representación coadyuvante, debo decir que, desgraciadamente, es una de las instituciones más útiles y flexibles, pero sin embargo, una de las más infrautilizadas en todo nuestro sistema jurídico de México. Me parece importante recordar que de conformidad con el artículo 80 de la Ley General de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, esta forma de representación no es opcional, ni siquiera discrecional, sino que debe de establecerse de oficio en todos los procedimientos que inicien o promuevan quienes ejercen la patria potestad, la tutela o la guarda y custodia de niñas y niños adolescentes. En mi opinión, es fácil comprender la razón de ser de esta disposición. Para ello, debemos ponernos en la piel del juez, en la piel del juez o de la jueza que se enfrenta a un asunto que afecta, en primer lugar, a los intereses de los menores. Aparte de lo que las partes han descrito en sus escritos iniciales, por lo general, breves relatos de hechos concretos, el tribunal carece de un acervo probatorio suficiente para formarse una imagen completa del litigio que tiene ante sí. Y hasta que el procedimiento no entra en la fase probatoria, ya sea a iniciativa de las partes o mediante el ejercicio de amplias facultades probatorias, el juez no estará en condiciones de formarse una imagen correcta del problema.
Una vez adquirida esta perspectiva, saldrá a la luz muchas de las características del caso inicialmente ocultas, entre las que a menudo encontraremos indicios de conflicto de intereses, encontraremos mala representación o encontraremos en general cualquier cosa que menoscabe el derecho del menor a participar en el procedimiento y a tener un juicio justo. Es en este momento cuando el juez en turno plenamente consciente de estas circunstancias, considerará necesario adoptar medidas tales como la representación en suplencia. Para entonces, sin embargo, el proceso seguramente habrá avanzado considerablemente. El recién nombrado representante del menor se verá en la necesidad, sin previo aviso, de recabar una cantidad considerable de información para preparar su defensa y en muchos casos llegar a la conclusión de que una representación efectiva requiere la presentación de escritos, requiere la objeción de que las partes se han abstenido de plantear hasta ahora. Esto no solamente complica considerablemente la tarea de la representación, sino que también corre el riesgo de obstruir, corre el riesgo de retrasar el procedimiento en detrimento de las partes y en particular del bienestar de los menores. Sin embargo, este no debería ser necesariamente el caso. La designación oficiosa de un coadyuvante desde el primer momento permitiría al abogado del niño, al abogado de la niña o al abogado del adolescente preparar adecuadamente su actuación, participando en pie de igualdad con las partes y también desde el primer momento, realizando las alegaciones e interponiendo los recursos que considere importantes y oportunos para proteger los intereses de sus representados. Ello no supondría de modo alguno una injerencia en la esfera de los padres o tutores que cumplirían con su deber primordial de representar de forma responsable y diligente a sus menores hijos. Por el contrario, en esta hipótesis, el papel de la representación designada por la Procuraduría se limitaría en muchos casos a aprobar las actuaciones del representante principal y, en su caso, ayudarle en el cumplimiento de sus elevadas funciones. Por otra parte, y me extenderé poco en este punto más adelante, la presencia de este nuevo participante en el proceso tiene un importante papel potencial para crear nuevas vías de solución, ya que el representante, al estar obligado a velar únicamente por los intereses de las niñas, niños y adolescentes y no por los de sus padres o tutores, se encuentra en una posición idónea para desempeñar un papel conciliador, identificar los conflictos incipientes y sobre todo para ofrecer una válvula de escape para evitar su escalado. En este sentido, creo que contar con una representación interventora desde el principio no solamente va a facilitar la transición a la representación por poderes cuando sea necesario, sino que también contribuirá a reducir el número de casos en los que sea necesario este enfoque más intervencionista. Excursus comparativo. Es un dicho común entre los teóricos militares que los mejores planes de batalla no resisten el contacto con el enemigo. Cuando se diseña una solución a un problema, a menudo resulta tentador pensar que cuando se aplique tendrá exactamente el efecto deseado. Desgraciadamente la experiencia nos ha mostrado que la realidad supera a menudo los límites más descabellados de nuestra imaginación y que el plan que parece perfecto sobre el papel, no resiste al contacto con la infinidad de variables que la realidad cotidiana nos puede presentar como juzgadores. En consecuencia, me parece necesario, como un ejercicio de humildad, como un ejercicio de prudencia, observar nuestro entorno, observar y revisar la historia de otros pueblos y sociedades antes de hacer predicciones
sobre un futuro que, como todo futuro, siempre resulta incierto. A este respecto, me gustaría destacar que el Commonwealth de Australia ha tenido una experiencia muy afortunada en la aplicación de mecanismos innovadores para la representación de los niños de ese país en sus tribunales. Aunque el defensor independiente del menor es una adición relativamente nueva de la Ley de Derechos de Familia Australiana del 2000, los tribunales australianos han experimentado con diversos modelos de tutela de menores en años anteriores y como resultado cuentan con un amplio corpus de jurisprudencia que, en mi opinión, puede servir para ilustrar este camino que nos queda a todos nosotros por recorrer. El defensor independiente está regulado específicamente en el capítulo 10 de la parte séptima de la Ley del Derecho de Familia de Australia. En su sección correspondiente, establece un procedimiento para que el tribunal designe a dicho representante, le asigne el papel y los poderes que tiene ese representante y sobre todo el poder de dicho representante para reunirse con los clientes cuantas veces sea necesario. Un análisis detallado de toda la jurisprudencia relativa al defensor independiente, su nombramiento, sus facultades, su destitución y la interacción con las partes requeriría una presentación aparte. Pero ahora creo que es importante. Es importante destacar una serie de directrices que el Tribunal de Familia de Australia estableció desde 1994, antes de las reformas a las que me he referido, y que, sin embargo, siguen siendo, desde mi punto de vista, utilizadas por los tribunales de ese país casi 30 años después, con resultados muy prometedores. En un caso, a falta de un catálogo de excepciones a la designación de representante especial para menores, el tribunal consideró necesario establecer una serie de directrices afirmando que estas no son normas jurídicas estrictas y el apartarse de ellas no constituye un defecto en el procedimiento, pero consideramos que los jueces y secretarios deben demostrar razones suficientes para apartarse de ellas en sus propios casos. Tampoco pretende ser una lista exhaustiva y habrá situaciones en las que será necesario nombrar representantes especiales en circunstancias imprevistas. Estas directrices llaman especialmente la atención sobre las siguientes situaciones. Primero, casos relacionados con denuncias de abuso físico, de abuso sexual o de abuso psicológico. Segundo, casos en los que existe un conflicto aparentemente irresoluble entre los progenitores. Tercero, cuando se rompe la relación con uno o ambos progenitores. Cuarto, cuando existan problemas reales de diferencias culturales, de diferencias religiosas que pudieran afectar al niño. Quinto, si existe la posibilidad de que el comportamiento de uno o ambos progenitores o de otra persona que esté en contacto con el menor sea antisocial hasta el punto de afectar el bienestar del menor. Sexto, si una de las partes tiene problemas médicos, tiene problemas psiquiátricos o tiene problemas psicológicos importantes con el menor o con una persona en contacto con él. Séptimo, todos los casos en que, sobre las bases de promociones de los progenitores, ninguno de ellos parezca apto para ejercer la custodia. Octavo, cualquier caso en el que un menor que haya alcanzado cierta madurez exprese opiniones firmes que, de ser aceptadas, exigirán un cambio significativo en el régimen de custodia o en la suspensión del contacto con uno de sus progenitores. Noveno, cuando una parte solicite que el menor sea trasladado permanentemente fuera de la jurisdicción territorial o reubicado en un lugar que restrinja sustancialmente el contacto con el menor. Y décimo, casos en los que se solicita la separación del menor de sus hermanos. Onceavo, casos de custodia en los que ninguna de las partes esté representada. Y dos, cuestiones relativas al tratamiento médico del menor, cuando los intereses del menor
no estén adecuadamente representados por las partes. Como puede verse claramente, los tribunales australianos han considerado una amplia gama de situaciones en las que es necesaria una representación diferenciada para salvaguardar adecuadamente los intereses de los menores o tutores. Aunque, como he indicado anteriormente, considero que, dado el contenido de nuestro common law, es más apropiado que la designación de un representante ad litem por el tutor, que pudiera ser la regla general y no la excepción. Es importante considerar los casos enumerados anteriormente porque, en mi opinión, representan muchas de las situaciones en las que los intereses de los niños de nuestro país corren mayor riesgo y, por lo tanto, merecen un nivel especial de atención por parte de nuestros tribunales y por parte de los árbitros encargados de resolver los asuntos. Por último, en este caso concreto, hay aspectos de gran importancia para la posible eficacia de la aplicación del sistema. Me refiero a la cuestión de los costes que representan estas formas alternativas de la representación. Si bien es cierto que, de acuerdo con el claro texto de la Ley General de la Procuraduría de Protección, tiene la obligación de intervenir de oficio para asumir la representación coadyuvante y excepcionalmente la representación por sustitución, también lo es que la ley otorga a estas instituciones un margen de libertad suficientemente amplio para incrementar estos mecanismos de una manera compatible con sus recursos humanos y sobre todo con sus recursos financieros. A este respecto, me gustaría referirme de nuevo a la experiencia australiana en la que, por regla general, los gastos de representación de los menores de estos procedimientos corren siempre íntegramente a cargo de sus padres, aunque, por supuesto, existen también disposiciones especiales para garantizar el disfrute de estos derechos cuando los recursos de las partes no permiten sufragar dichos cargos. En este sentido, en mi opinión, nada impide que las fiscalías establezcan listas de abogados para cumplir esta función con los correspondientes honorarios en su caso, además de distribuir los costes procesales de una manera más justa, de una manera más funcional. Este método de implementación tiene el beneficio adicional de que al elaborar estas listas, las fiscalías tienen la oportunidad de verificar las credenciales, pero sobre todo el desempeño de sus miembros, de modo que el derecho a la participación de las niñas y niños y de adolescentes no se pueda ver obstaculizado por el desempeño insatisfactorio de sus abogados. Conclusión. Hasta ahora, desde mi propia perspectiva, he hecho una muy breve descripción del problema al que nos enfrentamos y me he permitido hacer no solamente algunas observaciones sobre cómo podríamos mejorar, cómo podría mejorarse, sino también una sugerencia concreta sobre cómo hacer operativos una serie de derechos y garantías que hasta ahora han sido infrautilizados por todos nuestros ordenamientos jurídicos. Por supuesto, no pretendo que mi propuesta sea la única alternativa, ni siquiera pretendo que pudiera ser la mejor. Sin duda, la amplia comunidad de juristas y expertos en otras disciplinas que forman parte de nuestra academia tendrán la respuesta y tendrán propuestas y observaciones específicas diferentes. En este sentido, agradecería que mi aporte contribuya en alguna pequeña medida a estimular el debate sobre uno de los temas que actualmente se cierra sobre nuestro sistema de derechos humanos en general y sobre la protección de los niños y niñas y adolescentes en particular. Con estas breves palabras, quisiera concluir agradeciendo de nuevo a nuestros amables anfitriones del Estado de México y especialmente al público su paciencia, su atención y reitero mi sincero deseo porque este amistoso coloquio sea un punto de partida para nuevos debates sobre el futuro desarrollo de nuestro derecho de familia. Muchísimas gracias por su atención
y les estoy muy agradecido por la invitación. De ser proactivos, como usted nos invita en esta protección de niñas, niños y adolescentes. Todavía tenemos la concepción civilista de la representación cuando para niñas, niños y adolescentes hay una representación específica. Tenemos en la sala al señor Procurador de Protección de Niñas y Adolescentes y él tiene mucho que decir. Acerca de la protección integral de la familia. También nos habló de todos los aspectos que implica la representación y la escucha de estos principios rectores que ha establecido el Comité de los Derechos del Niño. La escucha o el derecho de participación, como algunos se refieren, a escuchar la opinión en todos los procesos donde se involucra a niñas, niños y adolescentes. Pero no solamente escucharlos, sino también decirles cómo se toma en cuenta su opinión, qué relevancia tienen en nuestras decisiones. Por eso le agradecemos toda esta reflexión que nos ha hecho y de antemano, gracias, señor ministro, en todo lo que vale su participación. Un saludo de parte del señor presidente Ricardo Sodi y el Poder Judicial es su casa hoy y siempre, señor ministro. Y le pediría al maestro de ceremonias que procediéramos al reconocimiento. Le hacemos un reconocimiento y también le haremos llegar una moneda conmemorativa de los 200 años del Poder Judicial del Estado de México, señor ministro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctores. El reconocimiento para el ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, doctor Juan Luis González Alcántara Carranca, por su participación en este cuarto Congreso de Justicia Familiar. Compartiendo amablemente su videoconferencia Acceso a la Justicia y Perspectiva de Infancia. Efectivamente, en este momento se muestra en la pantalla el reconocimiento que otorga el Poder Judicial del Estado de México, así como el agradecimiento a través de una moneda acuñada por la Casa de Moneda de México, que conmemora los 200 años del Poder Judicial de nuestra entidad. Un aplauso nuevamente. Estos reconocimientos, señor ministro, se le harán llegar por los medios más pertinentes al domicilio en que usted lo decida. Y también el Poder Judicial del Estado de México agradece a nuestros moderadores, presentadores y comentaristas de esta conferencia, al doctor Rafael Estrada Mitchell, coordinador general de acceso a la justicia del Poder Judicial del Estado de México, y a nuestro consejero de la Judicatura del Poder Judicial del Estado de México, magistrado Raúl Aarón Romero Ortega. Un aplauso para ellos. Y es así como termina esta primera actividad de este último día de actividades de nuestro Congreso. Los invitamos a permanecer en sus lugares. En breve daremos inicio con nuestra siguiente conferencia.